En este video te quiero mostrar cómo podemos crear un personaje estilo Street Fighter usando Pilas Engine 2. Así se ve el juego que vamos a crear. Hay un personaje en la pantalla que se puede mover con el teclado, se puede mover hacia atrás, hacia adelante, puede saltar, agacharse. Y además de eso puede hacer algunos movimientos más. Por ejemplo, hay una patada que se puede accionar con la tecla espacio. Y lo interesante es que si el personaje está agachado y yo pulso la tecla espacio, hace una patada diferente. Lo mismo pasa con el salto. Si yo salto y pulso la tecla espacio, da una patada voladora. Ahora, me interesa mostrarte esto porque hay una técnica bastante interesante que se llama autómatas, que nos va a permitir escribir este personaje y hacer que el código quede simple, pero al mismo tiempo que sea fácil modificar con el tiempo. Antes de comenzar te quiero contar un poco de qué se trata este concepto de autómata. Si buscas bibliografía al respecto también lo vas a encontrar bajo el nombre máquina de estados o FSM, que es el acrónimo en inglés. La idea básica es que cada acción que pueda hacer el personaje nosotros lo vamos a representar con un nombre y lo vamos a llamar estado. El personaje va a tener varios estados, nosotros podemos crear todos los que nosotros queramos, pero lo importante es que el jugador, quien esté frente a nuestro videojuego, solamente va a poder observar uno de estos estados a la vez. Y en ese punto, cuando el usuario empiece a interactuar con el personaje, lo va a hacer a través de eventos. Estos eventos van a producir transiciones en este autómata. Entonces, por ejemplo, el jugador va a pulsar una tecla en el teclado, por ejemplo, hacia abajo, y eso va a hacer que el personaje cambie de estado, haga una transición a un estado nuevo. Y a su vez, para continuar un poco con este ejemplo, si el usuario suelta esa tecla que había pulsado anteriormente, el personaje va a regresar nuevamente al estado inicial. Ahora, como te decía al principio, cuando nosotros tenemos un autómata, por más que tenga solamente dos estados, es bastante simple el código y te da la posibilidad que vos puedas añadir más estados con el tiempo. Este es un diagrama completo de todos los estados que nosotros vamos a implementar en este tutorial. Vamos a hacer todos y cada uno de estos movimientos del personaje. Pero para poder aproximarnos a este concepto de autómatas y que puedas ver cómo se desarrollan paso a paso, vamos a empezar implementando solamente dos estados. Ese va a ser nuestro primer objetivo, que el protagonista pueda estar parado, listo para luchar, y un segundo estado en el cual el personaje se puede agachar cuando se pulsa la tecla hacia abajo. Para este primer objetivo vamos a empezar con un proyecto en el cual yo precargué algunas animaciones. Si te fijas acá en animaciones tengo una animación para el personaje dando una patada, saltando, golpeando. Si vos querés seguir paso a paso este tutorial, podés descargarte este proyecto desde la descripción del video. Ahí dejé el link de descarga. Bien, primer paso es crear un actor. Vamos a ir a crear actor, vamos a elegir este actor sin imagen y después vamos a personalizarlo para que represente el personaje de nuestro juego. Voy a ir a imagen y voy a elegir un cuadro de animación, por ejemplo este, Espera 2, y le voy a cambiar el tamaño al personaje para que se vea un poco mejor. Ahí está. Ahora, el siguiente paso es crear un estado. Fíjate que si yo abro el código del personaje, tiene solamente dos estados, iniciar y actualizar. Así es como todos los actores funcionan en pila. Siempre hay un método que se invoca cuando el personaje entra en la escena, que es el método inicial, y después otro que se llama constantemente cuando el personaje está en la pantalla, que es actualizar. Cuando nosotros creamos estados, lo que le estamos diciendo a pilas es que no solamente nos vamos a manejar con estos dos métodos, sino que vamos a tener un método iniciar y uno actualizar por cada uno de los estados que agreguemos. Yo voy a hacer un poquito más de lugar acá porque me gustaría hacer un poco más de hincapié acá. Mira, para crear un estado, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es definir una variable llamada estado y darle un valor, por ejemplo parado. Si yo ejecuto el juego así como está, me va a dar un error. Fíjate que lo primero que va a hacer pilas es tratar de llamar un método, de invocar un método que se llame parado-iniciar. Siempre que hagamos estados vamos a tener que crear dos métodos por cada uno de los estados. Por ejemplo, parado iniciar es uno de esos métodos y el otro es parado actualizar.
Si mi estado se llamara, no sé, agachado, sería agachado-iniciar y agachado-actualizar. Lo importante de tener dos métodos por cada estado es que yo de alguna manera me puedo despreocupar por estos dos métodos y voy a tener siempre separado en métodos diferentes cada uno de los estados del personaje. Acá, cuando el personaje ingresa al estado iniciar, lo que me gustaría es cargar una animación, que ya la tengo precargada por acá, que es la del personaje esperando. Así que voy a seleccionar esta animación y la voy a colocar en el método parado inicial. Fíjate que ahora cuando ejecute el juego ya no me va a dar error, porque están los dos métodos que el actor necesita, y ya se empieza a ver la animación del personaje. Básicamente lo que hizo Pilas es ejecutar el método iniciar, se dio cuenta que yo cambié el estado, así que fue inmediatamente a buscar este método. Una vez que lo encontró, lo ejecutó y después pasó a ejecutar este método de acá, que es donde yo voy a configurar el comportamiento en este método. En particular, como ahora queremos que el personaje se pueda agachar, yo lo que voy a hacer es escribir control, voy a pulsar enter, y acá ya voy a escribir mi condición para pasar al estado del personaje agachado, que sería, si se pulsa la tecla abajo, lo que voy a hacer es cambiar el estado por agachado. Y acá pasa lo mismo de antes, ¿no? Si yo ejecuto el juego va a funcionar, fíjate, pulso control S para que sea más rápido, y cuando pulso la tecla hacia abajo me vuelve a aparecer un error porque me dice Pilas que no puedes usar este estado agachado porque todavía no existe el método agachado-iniciar. Así que de nuevo, como hice antes, voy a escribir el método agachado-iniciar y agachado-actualizar. Y en agachado-iniciar lo que voy a hacer es cargar otra animación que es esta, Ryu-agachado. Así que la copio, la voy a pegar directamente acá en el código. Y fíjate que ahora cuando ejecute el juego, si yo hago hacia abajo, el personaje pasa a este nuevo estado. Ahora, siempre que el personaje ingresa en un estado, por ejemplo, pasa de estar parado a estar agachado, permanece en ese estado. O sea que nosotros, la única forma de controlar al personaje es a través del método actualizar. Tenemos que ser explícitos acá y decirle al personaje que si se suelta la tecla hacia abajo, regrese nuevamente al estado inicial. Así que voy a hacer algo parecido, voy a escribir control y voy a decir, si no se pulsa, esto lo voy a negar, si no se pulsa la tecla hacia abajo, ahí quiero que el personaje de nuevo regrese a su estado original, ¿no? Que era parado. Y nuevamente voy a ejecutar con control S y fíjate que ahora cuando pulso hacia abajo el personaje se agacha, cuando suelto la tecla regresa al estado inicial. Para que esto se vea un poquito mejor lo que voy a hacer es agregar al método actualizar. Acá no importa en qué estado esté el personaje, actualizar, este método se va a ejecutar siempre. Así que me viene bastante bien porque yo quiero observar una variable, que es la variable estado. Fíjate que no escribí todo este código, simplemente puse observar, apreté enter y después escribí el nombre de la variable que yo quería mirar. A mí me interesa mirar la variable estado. Y te quiero contar por qué, mira, yo ejecuto el juego y fíjate que acá arriba ya aparece el nombre del estado en el que está el personaje, ahora está parado. Si hago hacia abajo se ve agachado, si suelto nuevamente regresa a este estado. A partir de ahora vamos a dejar este visor acá, porque vamos a implementar varios estados y nos va a servir para detectar algunos errores. Así que volviendo al esquema original ya tenemos nuestro primer objetivo cubierto. Nuestro siguiente objetivo es hacer que el personaje pueda golpear. Para eso lo que vamos a hacer es tratar de detectar si se pulsa la tecla espacio cuando el personaje está parado o si se pulsa la tecla espacio cuando el personaje está agachado. Vamos a hacer estas dos transiciones nuevas. Ahora, volviendo al editor de código, lo que a mí me interesa es que cuando el personaje esté parado y se pulsa la tecla espacio, se produzca la transición a este nuevo estado, ¿no? Al personaje golpeando. Así que voy a ir al método parado actualizar, que es el que se va a encargar, que va a ser digamos como mi punto de partida para que el personaje dé el golpe, y voy a consultar el teclado, en particular la tecla espacio.
Es decir, si se pulsa la tecla espacio, quiero que el personaje cambie al estado golpear. Ahora, esto está mal, a ver, ahí está. Yo lo que podría hacer acá es lo que hice antes, ¿no? Crear el método golpear-iniciar y golpear-actualizar. Pero te cuento que hay una forma un poco más rápida de hacer esto en pilas. El botón que está acá arriba, que dice recetas, te permite agilizar un poco la escritura de código. Como yo quiero crear un estado, fíjate que hay una receta que se llama crear estado de autómata, al cual yo le puedo dar un nombre, por ejemplo en este caso es golpear, y cuando pulso enter me va a agregar varios métodos para atender a ese estado. Va a crear los que ya vimos antes, el nombre del estado-iniciar, el nombre del estado-actualizar, pero también me va a crear otros dos métodos que son opcionales. Uno, este que está acá, se va a ejecutar cuando finaliza la animación y el otro se va a ejecutar cada segundo. Estos dos son opcionales, yo este por ejemplo no lo voy a usar, así que lo puedo borrar. Pero este otro sí me va a servir, así que lo voy a dejar. Entonces, como primer paso vamos a cargar una animación que va a ser la del personaje dando una patada, que no es esa patada, es esta que está acá. Así que la voy a copiar como ya hicimos antes, voy a ir al método iniciar de golpear y voy a pegar esa línea de código ahí. Ahora, fíjate que si yo ejecuto el juego y pulso la tecla espacio, el personaje se va a quedar en ese estado, como te mostré antes, va a tratar de mantener el estado al cual llegó, y la animación se va a repetir una y otra vez. Acá es donde entra en juego este método nuevo que te comentaba recién. Este método, que se llama golpear cuando finaliza animación, es el que se va a ejecutar cuando la animación llega a su final y se vuelve a repetir. Así que acá nosotros directamente vamos a pasarlo al estado parado del personaje. Fíjate que ahora yo cuando ejecuto el juego me puedo agachar como antes, puedo pulsar la tecla espacio y se produce la transición. Para que el personaje pueda golpear agachado ahora, el procedimiento es muy parecido. Pasa que tendría que ir al método agachado actualizar, un código muy parecido al que hicimos antes, es decir, cuando se pulsa la tecla espacio, quiero cambiar el estado del personaje a golpear, podría ser golpear agachado. Fíjate que no estoy usando el mismo estado que usé antes porque la animación es diferente. Luego voy a ir a las recetas, le voy a pedir a Pilas que me cree código para el estado golpear agachado. Y en golpear agachado voy a cargar una animación. Y como hice con el método anterior, voy a cambiar de estado ni bien termina la animación. Voy a, en este caso, a ir al estado agachado. Y este método también lo vamos a borrar, que no hace falta. Ahora cuando ejecuto el juego, fíjate que el personaje ya se puede agachar, puede dar una patada agachado y también parado. Volviendo al diagrama, este segundo objetivo también lo cumplimos. Tenemos al personaje en estos 4 estados y todas las transiciones que hacen falta entre ellos. Lo siguiente que me gustaría hacer es que el personaje pueda caminar hacia adelante y hacia atrás. En el diagrama original yo te mostré que en realidad era un solo estado, pero luego de pensarlo un poco decidí hacer que sean 2 estados diferentes. Uno para que el personaje pueda retroceder y otro para que el personaje pueda avanzar. En gran medida porque las animaciones son ligeramente distintas, pero también porque el movimiento es diferente. Es decir, en un caso me voy a mover para la izquierda, en el otro para la derecha. Podría haberlo resuelto con un solo estado, pero me pareció mejor separarlo. Ahora te voy a mostrar por qué. Así que vamos de nuevo al editor. Y aprovecho a contarte algo. Yo generalmente recorro el código, digamos, hacia arriba y hacia abajo cuando busco algo, pero en Pilas hay una forma un poco más fácil de hacer esto. Si vos pulsas la tecla Control P, te aparece un listado de símbolos. Y en este listado de símbolos vos estás buscando, por ejemplo, el método parado actualizar, puedes escribir parado o alguna parte de ese método y el autocompletado ya te lleva directamente a ese método en particular. Es mucho más fácil navegar el código de esa manera.
Así que aprovechando que ya estoy acá, lo que voy a hacer es detectar si el usuario pulsa la tecla izquierda o la tecla derecha y ahí voy a producir el cambio al estado nuevo. Vamos a empezar con que el personaje primero se pueda mover a la izquierda. Así que voy a consultar el teclado, si pulsa hacia la izquierda voy a cambiar el personaje al estado retroceder y voy a crear el estado directamente de las recetas. Va a ser retroceder y acá voy a cargar una animación como había hecho antes, solamente que esta animación es la que voy a usar ahora. Voy a probar cómo queda, a ver si pulso hacia la izquierda, ya la animación se reproduce y me estaría faltando hacer algo con este método actualizar para que la animación, perdón, para que el estado culmine cuando el usuario deja de pulsar la tecla hacia la izquierda. Voy a escribir control, izquierda, voy a negar esto para que signifique cuando no se pulse la tecla hacia la izquierda y voy a regresar al estado, en este caso parado. Ahora, si este código se ejecutó, es decir, se ejecutó retroceder, actualizar, también me gustaría que el personaje se mueva hacia la izquierda de la pantalla. Así que lo que voy a hacer es tomar la variable x del personaje, que es la coordenada horizontal, y le voy a restar unos 4 píxeles. Fíjate que ahora cuando lo ejecuto y pulso hacia la izquierda, el personaje se mueve, y cuando suelto la tecla regresa al estado parado. Y como este estado ya está completo, lo que voy a hacer también es aprovechar y eliminar estos otros dos métodos de acá que no los voy a usar y quedarme solamente con los métodos que son obligatorios, el de iniciar y el de actualizar. Ahora voy a ir de vuelta al estado parado, que es donde se activa este estado de retroceder. Voy a copiar esto y voy a hacer el siguiente estado, que es cuando el personaje se tiene que mover a la derecha, ¿no? Que es avanzar. Voy a crear nuevamente el estado desde acá, avanzar. Y en avanzar, iniciar, voy a cargar la animación. Con el método actualizar voy a hacer algo parecido a lo que hice antes. Me voy a copiar este código porque es bastante parecido a lo que quiero hacer acá. Y voy a cambiar esto para que el personaje, en lugar de reducir 4 píxeles, aumente. Y también la tecla que tengo que consultar ahora no es la misma, no es izquierda, sino derecha. Fíjate que ahora cuando ejecuto el juego puedo moverme para la izquierda, para la derecha, y el personaje se detiene cuando suelto alguna de estas teclas. Ahora vamos por el cuarto objetivo. Que los conceptos que vamos a usar acá son prácticamente los mismos que usamos antes, pero el salto va a ser un poco más desafiante. Vamos a tener que involucrar algo con el motor de física de pilas y un pequeño truco para detectar cuando finaliza el salto. Empecemos por lo que ya vimos antes, lo que ya conocemos. Vamos a ir al método parado actualizar y vamos a detectar la pulsación de la tecla hacia arriba. Si se pulsa la tecla hacia arriba, lo que me interesa es que el personaje cambie al estado saltar. Y este estado lo tenemos que crear como una receta, como hicimos antes, saltar. En saltar iniciar, lo que vamos a hacer es cargar una animación. Es esta del personaje saltando, Ryu saltando, y lo vamos a pegar directamente acá. Ahora, lo desafiante que te decía que es un poco más difícil de hacer que los otros estados es que acá lo que me gustaría hacer es que el personaje que está en esta posición, cuando comienza a saltar, se tendría que mover hacia arriba, después debería alcanzar una altura máxima y después volver a descender. Y cuando desciende, quiero que en determinada posición de la pantalla finalice el salto. Es decir, no vamos a usar esto de cuando finaliza la animación, ni tampoco vamos a detectar que el estado termina cuando el usuario suelta una tecla. Lo que sí vamos a usar es el motor de física de pilas, así que lo que voy a hacer es ocultar por un momento el editor de código y te voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer con este personaje. Fíjate que acá abajo, donde están las opciones de simulación física, yo puedo asignarle, por ejemplo, una figura circular al personaje
y con eso va a empezar a reaccionar a la aceleración del escenario, ¿sí? Es decir, fíjate que yo lo ejecuto y ya el personaje se cae de la pantalla. A mí me interesa esta posibilidad de que el personaje se mueva como si fuera un objeto en la vida real, pero con una salvedad. Primero voy a marcar esta figura como un sensor, por las dudas no haya nada que pueda colisionar con esta figura física. Esto hace que, por ejemplo, si vos tenés, no sé, una plataforma acá y el personaje se cae justo sobre la plataforma, va a atravesarla directamente. Si yo pongo que es sensor, perdón, si yo le quito la posibilidad que sea sensor, vas a ver que el personaje va a empezar a rebotar ahí, ¿sí? Que esto claramente no quiero que suceda. Así que voy a seleccionar el personaje, le voy a activar esta propiedad de sensor, esto lo voy a eliminar porque era solo para mostrarte que no quiero que colisione. Ahora, la clave de esta figura física es que yo tengo la posibilidad de activar o desactivar este atributo de dinámica sobre esa figura. Si yo lo destildo, fíjate que el personaje ya ahí no empieza a obedecer a la física del escenario. Es como si ese objeto fuera inmóvil, ¿sí? Me va a seguir a todos lados cuando yo mueva el personaje. Lo que sí me da la posibilidad este atributo es de poder activarlo o desactivarlo desde el código. Mi estrategia va a ser básicamente esa. Lo que voy a hacer es ir al método nuevo que se llama saltar y voy a convertir en dinámica la figura utilizando esta línea de código, ¿sí? Le voy a decir que el atributo dinámico va a pasar a ser true y de paso también voy a impulsar esta figura hacia arriba. Le voy a dar, vamos a ponerle 0,20 para ver cómo queda, y de esa manera cuando el usuario pulsa hacia arriba el personaje se impulsa y después empieza a responder a la física del escenario. 20 es bastante, vamos a probar con 10, ya ahí el salto es un poquito más corto, vamos a ver con 15 que sea más alto, y me parece que 10 estaba bien, a ver. Sí, 10 está bien salvo por una cosa, fíjate que el personaje se está moviendo por esta zona de la pantalla, cuando salto, de alguna manera se va por debajo de esa línea. Si yo pongo el modo pausa, puedo ver claramente que el personaje es como si estuviera pisando acá en esta zona de la pantalla, y cuando salta, me gustaría que el salto se detenga justo en este punto. Nunca que lo exceda, nunca que se vaya más para abajo. Y la clave para eso es utilizar esta variable que aparece en el personaje un poco más arriba, que es la coordenada vertical, es esta coordenada ahí. Si esta variable tiene valores positivos, es que el personaje está en una parte superior de la pantalla. Cuando tiene valores que se aproximan a 0 o se vuelven negativos, por ejemplo, acá en este punto, cuanto más negativo es el número, más hacia abajo está el personaje. A mí me gustaría que, vamos a suponer que el personaje esté en esta posición, vamos a suponer que es menos 100, para que sea un número fácil. El personaje está en esta posición menos 100, me gustaría que nunca se vaya más abajo de ese número. Así que para poder inspeccionar esto vamos a hacer como hicimos antes, vamos a observar en este caso la variable i, así vemos en pantalla qué valor tiene la variable cuando el personaje salta. Y fíjate que esto es lo que yo quiero evitar, ¿no? Que el número se vuelva demasiado negativo. Me gustaría que cuando el personaje salta llegue más o menos hasta esta posición menos 100 y nunca acceda a ese límite. Así que lo voy a hacer directamente así, voy a consultar si esta variable i es menor a menos 100. Si es menor, la voy a fijar a menos 100, como si hubiera un suelo ahí, y en este punto lo que voy a hacer es regresar al estado parado, y también voy a destildar esta opción de que la figura sea dinámica, porque si yo no destildo esto, el personaje va a seguir siendo impulsado hacia abajo. Fíjate ahora, cuando ejecuto el juego, el personaje salta y justo en ese punto detiene su caída. Ten en cuenta que la variable ahí me está diciendo que el valor de i es menor a menos 100, pero eso es porque en realidad yo debería siempre poner estos observables o en la última parte del método
o debería directamente moverlos al método actualizar. No al método actualizar del estado, no a saltar a actualizar, sino al que se llama actualizar directamente. Este método acá, el de arriba. Así que ahora ahí la variable sí me va a decir la verdad. Me dice que en algunos momentos la variable i es superior a menos 100, pero siempre llega y se detiene en ese punto, en menos 100. Vamos a hacer ahora que el personaje pueda dar una patada en el aire, así que voy a ir al método saltar, actualizar, y en saltar actualizar voy a consultar el teclado. Si se pulsa espacio, voy a cambiar el estado al estado golpear en el aire y vamos a crearlo. Este método sí va a ser bastante parecido al anterior, por ejemplo, toda esta parte va a ser idéntica, así que me voy a copiar esto del método actualizar, que es que es el que te permite hacer que el personaje toque el suelo y detenga la caída. Y cuando comienza el golpe en el aire, lo único que voy a hacer es cambiarle la animación por esta patada, la patada aérea. Así que ahora ejecuto de vuelta el juego, fíjate que el personaje puede seguir saltando como antes y si aprieto la tecla espacio da una patada voladora. Ahora sí, para este último objetivo nos guardamos algo fácil para hacer. Vamos a añadir un estado de anticipación. El estado de anticipación es como una especie de presentación que hace el personaje, en este caso se ajusta la vincha y es simplemente una animación. Se muestra para que el usuario se prepare a empezar la pelea y después pasa al estado parado y ahí es donde el personaje se puede controlar con el teclado. Vamos a tener que cambiar algo que escribimos al principio del programa, al principio de nuestro tutorial. Cuando el personaje comienza, es decir, que se llama el método iniciar, que el actor se coloca en la escena, el primer estado al cual nosotros le pedimos que se mueva el personaje es el estado parado. Esto lo vamos a cambiar, vamos a hacer un estado que se llame presentación, lo vamos a crear como usando una receta como hicimos antes, presentación, y vamos a cargarle una animación a este estado, que es esta animación que dice Ryu presenta. Este método va a estar al final de todo, así que vengo hasta acá, lo copio acá. Y esta presentación del personaje la quiero mostrar una sola vez, es decir, cuando se termine la animación ya ahí voy a poder pasar al estado parado, que es donde el personaje se puede mover. Y este método no lo usé al final en ningún estado, así que lo voy a borrar también. De modo tal que cuando el personaje se coloque en la escena, se llama el método iniciar, lo que va a hacer es mostrar este estado de presentación y una vez que termina este estado de presentación, fíjate que va a pasar al estado parado, que es el que ya habíamos hecho desde el primer objetivo de este tutorial. Ahora lo voy a ejecutar, fíjate que va a mostrar una animación y después va a empezar a darme la posibilidad de moverme. La animación por ahí no se ve mucho, pero fíjate que el personaje es como que se acomoda los guantes y después la vincha y ahí empieza, ¿sí? Este es el estado que añadimos como anticipación a la pelea. Si te gustó lo que vimos en este tutorial y querés profundizar un poco más sobre esta herramienta que estuvimos utilizando, te invito a visitar el sitio de Pilas Engine. Ahí vas a encontrar más tutoriales, documentación e incluso la herramienta y una comunidad para poder hacer preguntas y aprender más acerca de desarrollo de videojuegos. Hasta la próxima.